Hola, esta conferencia la ofrecí el sábado 28 de septiembre de 2019 en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. Partió de una invitación que me realizó unos meses antes la que por entonces era directora del Museo Arqueológico, doña Rosalía González, y a ella le estoy muy agradecido por haberme permitido la oportunidad de adentrarme en este campo tan interesante como es el de la pintura que vamos a denominar gótico mudéjar. A partir de una pieza que desde el año 2007 se encuentra custodiada en el referido museo, primero como depósito y después como donación. La pieza procede de un inmueble muy cercano al propio museo, que es la casa número 3 de la plaza de San Lucas. Esta vivienda ha ido ofreciéndonos numerosas sorpresas gracias a la rehabilitación que comenzó don Fernando de la Quintana, dichadamente fallecido en septiembre de 2017, y se encuentra justamente enfrente de una de las parroquias gótico-mudéjares de nuestra ciudad, la iglesia de San Lucas, que también ofrece unos restos de gran interés, que eso sí, no tienen mucho que ver con los que ahora vamos a presentar. Pero antes de hacerlo, creo que es necesario insistir en la importancia que tiene la iniciativa privada a la hora de recuperar nuestro patrimonio. Si no hubiera sido por la enorme cantidad de dinero, de esfuerzo logístico, de esfuerzo mental y yo diría que incluso de esfuerzo físico por parte de don Fernando, no hubiéramos conocido el edificio como lo conocemos hoy. Edificio rehabilitado de una manera modélica, sino que tampoco hubiéramos podido conocer los diferentes elementos que han ido desvelándose a lo largo de este proceso de rehabilitación y que hoy día podemos contemplar gracias a esta estupenda iniciativa. Una iniciativa que hizo que el ayuntamiento, con toda justicia, le concediera a don Fernando el Premio Ciudad de Jerez 2016. Los restos se localizaron in situ y fueron extraídos por los técnicos del Museo Arqueológico en el año 2001, durante el análisis de estructuras emergentes del inmueble. Lo cierto es que la aparición de los mismos dejó en evidencia que este testimonio no se correspondía con la actual distribución de estancias, sino con otra muy distinta. En esta imagen podemos comprobar cómo el fragmento está colocado de manera transversal a la actual crujía, de tal manera que éste se correspondía con una organización completamente distinta del inmueble. En cualquier caso, es obvio que nos encontramos ante un zócalo pictórico que debía de recubrir el tercio inferior de una estancia o de un patio de la primitiva vivienda. De la altura original del zócalo nada podemos decir porque el testimonio que nos ha llegado es solamente un fragmento de 95 centímetros de alto, al que posiblemente le falta una parte de cierta importancia, aunque no sabemos hasta qué punto. La pieza hoy se exhibe en la planta alta del Museo Arqueológico Municipal sobre un mortero completamente neutro en el que no ha habido ningún tipo de pretensión de rehacer los perfiles del diseño original. En cualquier caso, la informática nos ofrece la oportunidad de realizar esta modesta reconstrucción visual de cómo sería la parte central de este diseño, si bien sobre la parte superior tenemos, como veremos luego, alguna duda. Lo que sí queda claro es que esta combinación de elementos geométricos y elementos arquitectónicos nos habla de la gran fascinación por Al-Ándalus que se sentía en la corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Esta fascinación llevó a bastantes personajes de las élites castellanas a utilizar el lenguaje andalusí como lenguaje de prestigio. Y de hecho resulta bastante significativo que el mismísimo Rodrigo Jiménez de Rada, que fuera canciller de Fernando III el Santo y que en gran medida fue ideólogo del proceso que conocemos hoy como Reconquista, se enterrase con esta dalmática que tiene inscripciones en árabe que dicen Clemente, bendición y la felicidad, en una estética netamente andalusí.
En un nivel mucho más modesto tendríamos, por ejemplo, la famosa capilla de la Jura de San Juan de los Caballeros, aquí mismo en Jerez, en la que la familia de los Tocinos, a principios del siglo XV, utiliza un vocabulario arquitectónico y un lenguaje pictórico con evidentes referencias al mundo andalusí. Muy probablemente también porque estas élites locales tenían la conciencia de que hacer uso de este lenguaje es una manera de reafirmar el prestigio social. Independientemente de que también hubiera habido por parte de los ciudadanos una asimilación de formas andalusíes debido a la constante visión de esas obras de arte hispano-musulmanas que al fin y al cabo ellos mismos habían rehabilitado para convertirlas en iglesias. Me refiero lógicamente a las mezquitas con todos sus elementos decorativos. Es posible que esa convivencia cotidiana a lo largo de las diferentes generaciones pues fueran integrando este vocabulario en el idioma cotidiano del arte de esta época. En cualquier caso, sea por un motivo o por otro, por deseo de prestigio o por cotidianidad del lenguaje, lo cierto es que en Jerez hay bastantes testimonios de cómo en la ornamentación de los interiores se hace uso de este tipo de plástica. Es el caso también de estas pinturas que han aparecido en la capilla Villavicencio de la iglesia de San Lucas, justo enfrente del inmueble del que procede la pieza a la que nos estamos refiriendo. No hay mucha relación entre estas pinturas y la que vamos a analizar, pero creo que es de justicia señalar que nuestra pintura no es ni mucho menos el único ejemplo de ornamentación hispano-musulmana en ambientes arquitectónicos del siglo XV en Jerez de la Frontera. Soy por completo consciente de que esta etiqueta de hispano-musulmana puede resultar bastante discutible. En cualquier caso, no creo que sea este el momento de realizar una valoración sobre la pertinencia o no de utilizar tal etiqueta. Y por razones prácticas voy a asumir plenamente la valoración que da Carmen Rayo Grus en su magnífica tesis doctoral, que califica a todos estos testimonios como pintura mudéjar o pintura del morisco. De hecho, el resto del que estamos hablando encajaría perfectamente con lo que la autora denomina las nuevas propuestas en la Vía de la Plata, entre las que coloca una larga serie de testimonios que, como vemos en el mapa de la imagen, pues se extienden por Extremadura y por buena parte del Valle del Guadalquivir. Estas pinturas tendrían una relación con lo que se está haciendo o lo que se ha hecho no hace mucho en el Sultanato Nazarí de Granada, con el que establecerían una relación bidireccional. No sería justo reparar únicamente en cómo la plástica nazarí influye en los territorios cristianos, sino también la manera en la que la tradición cristiana atraviesa las fronteras y llega hasta el Sultanato Nazarí. Es el caso de estas pinturas de la Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra, que la mayoría de los historiadores interpretan directamente desde la óptica gótica y no desde la plástica hispano-musulmana. Pero centrándonos ya en estas nuevas propuestas en la Vía de la Plata, la doctora Carmen Rayo señala cómo vamos a encontrar un tipo de ornamentación con características muy determinadas que se va a manifestar, dice ella, en los paramentos de palacios, castillos y monasterios a modo de zócalos. La técnica sería siempre al fresco sobre un mortero de cal y arena, y desde el punto de vista plástico encontraríamos elementos de tradición andalusí, como pueden ser los entrelazos, las estrellas o la imitación de azulejería. Vamos a ver también elementos de tradición gótica, como las hojas de acanto, los emblemas heráldicos, despieces cúbicos en 3 dimensiones, cenefas, cresterías, etc. Y también motivos figurativos que corresponderían a la corriente que impera en ese momento en toda Europa, que es el llamado gótico internacional.
A este gótico internacional corresponde precisamente este bellísimo retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca que realizan los hermanos Delly en el segundo cuarto del siglo XV. Lo traigo primero por su belleza y por su significación, pero también porque con el segundo de los hermanos, Sansón Delly, algunos autores han intentado vincular algunas realizaciones de Sevilla en esta época, ya que sabemos que Sansón estuvo por allí. Pero bueno, es una cuestión bastante discutible que en este momento vamos a dejar a la margen. Sí que me parece pertinente traer un ejemplo extremeño de estos zócalos pictóricos de los que habla Carmen Rayo, y quizá uno de los más interesantes serían los restos que se encuentran en el castillo de Zafra, un castillo que perteneció a un personaje interesantísimo, el segundo duque de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Dentro de la torre circular que hemos visto hace un momentito, encontramos este precioso zócalo pictórico en el cual podemos rastrear muchos de los elementos que hemos citado con anterioridad. Así, por ejemplo, los paños de seca de tradición clarísimamente almohade, la crestería, que apenas se intuye porque la conservación es deficiente, los roleos vegetales carnosos propios del gótico, por supuesto los emblemas heráldicos, los diseños tridimensionales que encontraremos en nuestra pieza jerezana, el alero con canecillos que también veremos en la pieza jerezana y quizás lo más interesante, algunas figuras humanas que corresponderían con el llamado estilo internacional. Pero centrándonos ya en la pieza jerezana, tenemos que citar cuatro grandes referentes, cuatro grandes conjuntos de zócalos pictóricos en el Valle del Guadalquivir. Dos de ellos en ámbitos conventuales y dos en ámbitos profanos. El primero es el monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, que fuera fundado por Guzmán el Bueno. Dentro de este conjunto encontramos varios lugares con restos pictóricos, entre ellos el patio de los evangelistas, el claustro de los muertos, el refectorio y la sala capitular. Aunque Alonso Pérez de Guzmán había contado con la orden del Císter, lo cierto es que en 1431 el cenobio pasa a los jerónimos y es cuando llega esta nueva orden, cuando se van a realizar los conjuntos de zócalos que a nosotros nos interesan. El más antiguo de estos sería el del patio de los evangelistas, tradicionalmente ubicado entre 1431 y 1436. En este hermoso claustro de los muertos también hay un zócalo muy interesante, aunque en este caso sin representaciones figurativas, solamente elementos geométricos. Este gran zócalo del patio de los muertos se realizaría con posterioridad y de hecho las últimas teorías apuntan a una posible relación con el entierro en una esquina del claustro de Juan Alonso Pérez de Guzmán, primer duque de Medina Sidonia, allá por 1469. En el refectorio también hay unas ornamentaciones de gran interés, de las cuales a nosotros nos van a interesar fundamentalmente las que enmarcan esa preciosa representación de la Santa Cena, que son de la misma época de las que hemos visto antes en el claustro de los muertos. Sin embargo, la decoración de las bóvedas sería posterior. Y un enorme interés tienen los restos que han aparecido en las últimas intervenciones de la sala capitular, que aquí podemos ver en una maqueta porque prudentemente se ha optado por no destruir la bóveda actual, que es una bóveda manierista, y por tanto el conjunto pictórico del siglo XV solo se puede visualizar a través de esta maqueta que se encuentra allí mismo en la sala. El segundo referente se encuentra en Santa María de la Rábida, cerca de Huelva. No nos interesan las muchas pinturas que ornamentan la iglesia, una iglesia que por cierto tiene una cabecera que yo encuentro bastante vinculada con la arquitectura gótico-mudéjar jerezana. Nos interesan las pinturas del claustro mudéjar, un claustro que seguramente se levanta con posterioridad a la iglesia y en el cual han aparecido algunos restos que han sido utilizados como patrón para realizar una reconstrucción pictórica de todo el conjunto. Diversos investigadores han señalado con toda justicia la relación de estos frescos con los que se encuentran en el claustro de los muertos de Santiponce. Y de hecho la cronología que conocemos apuntaría a unas fechas parecidas, porque posiblemente estas pinturas onubenses se realizarían con posterioridad a una bula pontificia de 1448. Así que nos encontraríamos en torno a la primera década de la segunda mitad del siglo XV, aproximadamente. Un tercer referente para nuestra pieza de San Lucas
referente ya civil y no religioso, estaría en estos maravillosos zócalos de la llamada Casa Mudéjar de Córdoba, en los cuales se dan de la mano elementos geométricos con bellísimas representaciones figurativas. Desdichadamente, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre la posible datación de este conjunto. Y el cuarto referente lo tenemos mucho más cerca, en el Castillo de Luna de la vecina localidad de Rota. Fíjense en que el Castillo de Luna pertenecía a los Ponce de León, marqueses de Cádiz, que eran los rivales directos de los Guzmanes. Claro, a los Guzmanes pertenecía San Isidro del Campo, y los Guzmanes habían realizado una importante donación a las Rábidas. Por tanto, quizá aquí nos estemos encontrando ante una emulación, o mejor dicho, ante una rivalidad entre familias que se manifiesta en la emulación artística. Los restos muy fragmentarios se encuentran justamente donde señala la flecha. Comprobamos que esos restos no tienen elementos figurativos, pero sí alternan elementos geométricos y elementos vegetales. Vamos a añadir un quinto referente de manera adicional. Me refiero a la Gran Capilla Mayor de Santa María de Arcos de la Frontera. Hoy Santa María es una espléndida iglesia tardogótica, pero conserva esta capilla mayor, cuyos muros y cuyas pinturas de la parte interior se corresponden con el gótico mudéjar de Jerez de la Frontera. Concretamente, esos contrafuertes que estamos viendo ahí, con una ornamentación de arquillos entrecruzados, recuerdan de manera muy directa, como ya ha señalado algún otro historiador, a los que hay en la nave principal de Santo Domingo. Esta nave se construyó a partir de los años 30 del siglo XV, lo cual nos da un término post-Quen para las pinturas que veremos enseguida que se encuentran en la parte interna de estos muros. Lógicamente las pinturas no pueden ser nunca anteriores a el soporte. Por tanto, recordemos, tienen que ser o contemporáneas o posteriores a esa década de 1430. Este es un dibujo de lo que se encontró detrás del retablo mayor de Santa María. Vemos en la parte superior una imposta de puntas de diamante que clarísimamente está vinculada con las realizaciones del gótico mudéjar de Jerez. En la parte izquierda vemos un interesantísimo sagrario mudéjar y en el centro la espléndida coronación de la Virgen que se ha trasladado al muro de la nave del Evangelio. Esa coronación de la Virgen ha sido analizada por el profesor Rafael Gómez Ramos, que la ha vinculado con el mundo del Trecento italiano y más concretamente con un fresco que se encontraba en el Palacio Ducal de Venecia. Pero también vemos que hay otros vestigios pictóricos que hoy permanecen en su lugar y que convendría pues, ver, fotografiar y analizar si es que ello fuera posible. Comprobamos que abajo hay unos elementos arquitectónicos y en la parte derecha un jinete con una espada. Bueno, aquí va una pequeña captatio para que el público de la sala sonría, se despeje un poquito y le quede bien claro que a partir de este momento comienza una segunda parte de la exposición en la cual lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los elementos pictóricos que aparecen en la pieza que nos ocupa. Pieza que vamos a dividir en 4 franjas y que estudiaremos de abajo arriba. Una franja arquitectónica, otra con entrelazo, otra con elementos geométricos y finalmente en la parte superior una franja con un elemento arquitectónico, concretamente con un soporte que vemos solamente de manera fragmentaria. Empezando por abajo, vemos una cornisa en perspectiva. No es fácil reconocer cada uno de los elementos que la componen, pero creo que se intuyen a izquierda y a derecha sendos canes sobresalientes. Creo que para reconocer mejor estos elementos, lo idóneo es acudir a alguno de los referentes que hemos señalado antes. En el claustro de los muertos de San Isidoro vemos una cornisa similar, aunque no colocada en la parte inferior del zócalo, sino en la parte superior, y en ella vemos que efectivamente hay unos canecillos sobresalientes que enmarcan un espacio interior en el cual vemos una ventana en perspectiva que al fondo nos deja ver o bien una ventana geminada o bien una ventana simple, alternándose las dobles y las simples.
En esta imagen podemos verificar que aunque la resolución pictórica no sea idéntica, el esquema sí que es muy parecido. Dos canecillos que marcan una ventana tridimensional a través de la cual vemos en el fondo unos vanos, que bien pueden ser simples, pueden ser dobles. En el caso de Santa María de la Rábida, que vemos en esta imagen, también encontramos una cornisa con canes en perspectiva, igual que en Santiponce en la parte superior del zócalo, no en la inferior. La diferencia es que en este caso los vanos son exclusivamente vanos dobles, no hay alternancia. Esta es la pieza jerezana, la imagen la tomé yo mismo con permiso del Museo Arqueológico y aunque tiene unos molestos reflejos en la parte superior izquierda, creo que es más fiel a la verdadera gama cromática de la pieza. Lo cierto es que el detalle nos suscita muchas dudas. Quizá lo más significativo sea que esa secuenciación de ventanas tridimensionales pues no parece estar a la misma altura porque la ventana de la izquierda parece más baja que la de la derecha. Por otra parte, no queda claro si en la de la derecha aparece una ventana simple y en la de la izquierda parece que sí habría dos ventanas, de tal manera que quizás nos encontrásemos en Jerez con esta alternancia, dos ventanas, una ventana, que veíamos en Santiponce y no encontrábamos en la Rábida. No resulta nada fácil, dado el estado fragmentario de la pieza, reconocer cuál es el perfil exacto de los canes que aparecen en Jerez. En cualquier caso, es un perfil bastante más sencillo que el de los canes que se representan en la Rábida y en Santiponce. Por lo demás, esta representación de arquitecturas tridimensionales está claro que hay que vincularla con las novedades que van llegando desde las tierras italianas. La segunda franja es una banda de entrelazo que enseguida vinculamos con el mundo andalusí. Gracias a la tecnología podemos hacer una recreación visual de cómo sería el esquema que seguiría este motivo a lo largo del muro. Y no es difícil pensar enseguida en los alicatados que ornaban residencias palaciales en el ámbito nazarí o en el ámbito mudéjar. Sin ir más lejos, ahí tenemos el Alcázar del Rey Don Pedro en Sevilla. Pero lo cierto es que en Jerez también tenemos un interesantísimo ejemplo de estos alicatados. Me refiero a los magníficos que hoy ornamentan la capilla mayor de la parroquia de San Marcos y que proceden de esa misma iglesia, seguramente de algún recinto privado, y la verdad es que son de una calidad tan alta que no podemos dejar de pensar en la posible llegada de maestros del otro lado de la frontera. En cualquier caso, la pieza jerezana no es cerámica sino pictórica y no se encuentra en un ámbito religioso sino en un ámbito doméstico. Por tanto, es mucho mejor referente este conjunto de zócalos de la Casa Árabe de Córdoba, en los cuales se alternan representaciones figurativas sacras con los entrelazos de ascendencia andalusí. Mucho más cercano es el referente del Castillo de Luna en Rota, en el cual encontramos también paneles pictóricos con decoración geométrica, que en este caso no se alternan con elementos figurativos, sino con unas cardinas de clarísima ascendencia gótica. Por supuesto, no podemos olvidar los referentes conventuales de Santiponce y de la Rábida, pero en estos casos nos encontramos con diseños geométricos muchísimo más complicados que los que vemos en la pieza de Jerez. Ciertamente se trata de un diseño de gran simplicidad, consistente en cintas que se entrecruzan en torno a estrellas alternativamente de 4 puntas y de 6 puntas. Las de 4 puntas van en color blanco, las de 6 puntas van en negro. Además se utiliza el ocre para los espacios entre las lacerías. Estos colores, el blanco, el negro y el ocre, son los fundamentales de lo que Carmen Rayo llamó la pintura de los moriscos. Por otra parte, salta a la vista la tosquedad en la ejecución. Mientras los zócalos de la Rábida o de Santiponce están perfectamente trazados haciendo uso de las herramientas adecuadas, aquí parece que las líneas se han pintado a mano alzada, lo que tiene como consecuencia, creo que lo estamos viendo con claridad en la imagen, que algunas de las cintas pues no encajan las unas con las otras. Hay una evidente tosquedad en la ejecución que nos habla pues de un taller seguramente modesto y por tanto de un cliente pues que no tenía muchos recursos económicos a su disposición. Esta imagen nos permite reparar en esa diferencia cualitativa,
pero está claro que en Santiponce el patrocinio de los Guzmanes va a redundar en una obra de muchísima más calidad. Y vamos a por la tercera franja, la más estrecha de las cuatro. Esta consiste en una tracería de color dorado sobre un fondo ocre que ha sido descrita por los autores de manera muy diversa. Hay quienes hablan de una imitación de azulejo, hay quienes hablan de una cerefa que imita una filigrana calada. Yo personalmente voy a escoger la definición que da Carmen Rayo, que es la de motivo aplantillado. Un motivo que en cualquier caso es bastante frecuente en la corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Ahí lo tenemos, bueno, lo tenemos en mi camiseta y también lo tenemos en el San Inti Ponce, enmarcando cada uno de los paneles alternativamente de entrelazo y de cardinas que vemos en el claustro de los muertos. Y en el mismo Santi Ponce lo encontramos junto a esta espléndida última cena atribuida al maestro de los cipreses. No vamos a entrar ahora sobre las discusiones en torno a la identidad de este personaje, solamente vamos a reparar en la presencia del motivo aplantillado. Aquí podemos comprobar cómo en Santiponce y en la Rábida este motivo aplantillado lo que hace es enmarcar los grandes paneles de la acería y de formas vegetales que ocupan la mayor parte de los zócalos, mientras que la pieza jerezana en principio no parece que estén enmarcando nada. No podemos descartar que en algún momento del recorrido hubiese un giro de 90 grados y que efectivamente se enmarcase algún tipo de decoración. En ese caso, pues a lo mejor ocurre, como en San Isidro del Campo y como en la Rábida, que aparece este motivo piramidal que está justo situado en el lugar del giro. Yo añadiría un referente adicional para este motivo aplantillado que se encuentra en el castillo que hoy conocemos como de Guzmán el Bueno en Tarifa, concretamente en unas estancias que fueron reformadas por los Enrique de Rivera con posterioridad a 1514, a raíz de la concesión del marquesado de Tarifa a esta familia. Ahí vemos el motivo aplantillado junto con unos diseños de arquitecturas en perspectiva que no dejan de traernos a la mente las que hemos visto antes. Lo cierto es que este término Poscuen de 1514 me parece demasiado tardío para estos diseños. Y afortunadamente una especialista que ha trabajado en estas pinturas fue a verme al final de la charla y me comentaba que aunque efectivamente lo que hoy se encuentra el visitante en los paneles es esto, que esto pertenece a un momento posterior a 1514, ellos han barajado fechas anteriores, concretamente la segunda mitad del 15, que es lo que encaja con lo que hasta ahora hemos estado viendo. Este detalle nos permite reparar en una circunstancia. Mientras en un Santiponce el motivo aplantillado aparece siguiendo un diseño muy regularizado, las tracerías jerezanas no solamente parece que no siguen un patrón definido, sino que incluso pueden haber prescindido por completo del uso de la plantilla y haber colocado algunos trazos en marrón para que se produjese el efecto óptico deseado, pero realmente sin hacerlo con ningún tipo de herramienta apropiada. En este sentido, si lo confirmásemos, cosa que no podemos hacer porque el estado de la pintura es fragmentario, pues confirmaríamos que el taller que trabaja en Jerez pues, es bastante modesto en sus posibilidades, incluso un poquito chapucero. Y llegamos a la última y más interesante de las franjas, esta que representa un soporte o el arranque de un pilar o quizás dos pilares adosados que está pintado de manera tridimensional, de tal manera que un giro de 45 grados hace que la esquina de este soporte esté cerca del espectador y que las caras del mismo estén pintadas diagonalmente, acudiendo hacia los puntos de fuga situados a izquierda y derecha. Se utilizan varias tonalidades de gris para crear una sensación de relieve de tal manera que en los lados aparecen unos rehundimientos que parecen representar lo que es una pilastra cajeada. Vemos en cualquier caso una serie de incoherencias en el uso de esta gama de grises que no sabemos si se debe a que se han intentado representar dos pilares juntos o más bien a la impericia de nuestros artesanos o quizás a un deterioro parcial de la capa pictórica. No podemos establecerlo.
Ya hemos visto que la representación de arquitecturas fingidas de manera tridimensional es habitual en estas obras que estamos estudiando. Sin embargo, no es tan frecuente la representación de soportes arquitectónicos de una manera tridimensional. De hecho, solamente la encontramos en este círculo en dos lugares. Uno de ellos es precisamente el monasterio de Santiponce, solo que en este caso no en uno de los claustros, sino en la sala capitular. En ella, flanqueando cada una de las escenas del ciclo de la vida de San Jerónimo que ahí se representan, aparecen unos soportes de diseño muy peculiar que consisten en un pilar central de sección cuadrangular alrededor del cual se van agrupando cuatro pilares, asimismo de sección cuadrada, pero de menores dimensiones. La verdad es que no hay mucha similitud formal con el fragmento de soporte jerezano, salvo en lo que se refiere a la utilización en exclusiva del color gris en diferentes intensidades. En segundo y último lugar tenemos el fresco de la coronación de la Virgen en Santa María de Arcos de la Frontera, un fresco que recordemos se podía fechar a partir de los años 30 del siglo XV. Vemos que el trono en el que se encuentran Cristo y su madre es un trono con una arquitectura que quiere aludir directamente al mundo clásico, con pares de columnas entorchadas, con su correspondiente base y capitel, sobre los que descansan los elementos sobresalientes de un entablamento. Vemos ahí cómo ese entablamento descansa sobre pilastras cajeadas a izquierda y derecha, con un diseño que recuerda mucho a la pieza jerezana, con un vaciado de contorno rectangular en cada una de las caras. Seguidamente deslizamos la mirada hacia el cuarto superior del fresco y ahí vemos que hay una composición arquitectónica que remata el trono, en la cual se insertan precisamente pilastras giradas 45 grados con respecto a la base. Ahí lo estamos viendo quizás mejor. Son de nuevo pilastras cajeadas, solo que en este caso se han girado 45 grados para dejar la arista mirando hacia el espectador, justamente como en la pieza jerezana. Con esto no quiero decir que los artesanos que trabajan en Jerez han visto el fresco de Arcos, pero sí que están jugando con ideas, con soluciones pictóricas que están en el ambiente. No sabemos cuántas otras bandas horizontales se pintaron por encima del fragmento del Museo Arqueológico, pero sí que podemos imaginar varias posibilidades para el remate. Por ejemplo, un almenado como en San Isidro del Campo, o por ejemplo, merlones escalonados de clarísima ascendencia andalusí, como vemos en el Castillo de Luna en Rota. Y como tercera posibilidad tendríamos una crestería tardogótica a la manera de la que remata el zócalo de la Rábida. Bueno, pues ha llegado el momento de establecer algunas conclusiones provisionales a la espera de que la investigación pueda seguir progresando en el futuro. Parece que nos encontramos ante un testimonio de lo que Carmen Rayo ha llamado la pintura de lo morisco, una pintura que incorpora modelos del mundo islámico, pero que aquí añade además fórmulas venidas de tierras italianas. También parece claro que nos encontramos ante una adaptación limitada de los modelos originales. Los diseños son bastante menos complicados, sobre todo en lo que se refiere al trazado de las lacerías. La gama cromática es también bastante más restringida de la que hemos visto en otros zócalos y desde luego la ejecución demuestra una cierta torpeza a la hora de llevar a la práctica esos diseños. Asimismo, queda en evidencia la potencia de irradiación de los modelos que hemos visto antes, modelos que están vinculados a una clientela de prestigio y que van a servir de punto de referencia para otras capas de la sociedad, de tal manera que esta irradiación no se va a realizar solamente en el territorio, sino también a lo largo de las diferentes capas sociales. Una sociedad que va a tener una sensibilidad bilingüe y que va a asimilar como algo cotidiano esa mezcla del mundo musulmán con la propia tradición gótica. En cuanto a la cronología, los ejemplos que hemos visto rondan todos hacia la mitad del siglo XV, las décadas centrales de esa centuria, pero teniendo en cuenta que siempre hay que dejar un espacio de tiempo entre la aparición de los modelos y la difusión de esos modelos en el territorio y en la sociedad,
pues vamos a suponer que este testimonio jerezano, que pertenecería lógicamente a una familia que no es de las grandes élites, pues podría ser de una cronología algo posterior. Yo pienso que un momento en la segunda mitad de la centuria, incluso en el último tercio, sería lo más indicado para la pieza procedente del inmueble de San Lucas. Para terminar la charla decidí dar algunas pinceladas sobre otros testimonios pictóricos, también jerezanos, también del siglo XV, que aunque no tienen una relación directísima con estos restos de la plaza de San Lucas, se insertan dentro del mismo contexto, llamémosle así, gótico-mudéjar. Es el caso de la capilla bautismal de San Mateo. Bajo la cal que cubre hoy su bóveda se encuentran unos vestigios que nos hablan de una ornamentación de vegetal estilizada, creo que podemos llamarle ataurique, con los colores propios de esa pintura de los moriscos de la que habla Carmen Rayo y con un diseño que, fíjense, no deja de recordar a uno de los motivos que encontramos en la Casa Árabe de Córdoba que ya veíamos antes, lo que nos habla de cómo a lo largo del Valle del Guadalquivir se van difundiendo una serie de fórmulas que son adaptadas a un contexto u otro en función de la sensibilidad de la clientela y de los conocimientos del taller pictórico de turno. Detrás del retablo mayor de San Marcos también se encuentran unos restos de enorme interés. Durante la realización de las fotografías para el catálogo de la exposición Lime Fidei y a iniciativa de Javier Jiménez, se hizo una exploración de la parte inferior del mismo y justamente donde señala la flecha pudimos hallar unos vestigios pictóricos de lo más curioso, consistente en un zócalo con lacerías, que es justamente el que vemos en la imagen. Comprobamos que el diseño del entrelazo no tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora, pero la estirpe mudéjar es incuestionable. Lo más interesante es que este zócalo se encuentra por debajo de otro conjunto de restos pictóricos que son visibles ascendiendo por las escaleras del retablo, y entre los cuales podemos intuir una imagen de la Virgen con el niño. Ahí creo que se ve el nimbo del niño y justamente a su derecha tenemos el de la Virgen. Nimbos en relieve a la manera de las pinturas del Trecento italiano que enseguida nos hacen pensar en Santa María de Arcos de la Frontera. Así que aquí en San Marcos tendríamos un retablo de similar estética, es decir, de estética italianizante, pero con un zócalo que sería de estirpe mudéjar. Por tanto, es un nuevo caso de bilingüismo estilístico. No muy distinto sería el caso de Nuestra Señora de la O en Sanlúcar de Barrameda, una iglesia que en lo arquitectónico me parece que hay que vincular directamente al gótico mudéjar jerezano y más en concreto a la iglesia de San Dionisio y a la iglesia de San Lucas. Pues bien, detrás de este retablo barroco se encuentran unos vestigios que demuestran que aquí también hubo un retablo pictórico del siglo XV en el cual aparecían figuras con nimbos en relieve. Ahí vemos a la derecha precisamente una de ellas. No hemos podido verificar exactamente cuál es el diseño del zócalo, los testimonios que quedan son demasiado exiguos, pero lo cierto es que el concepto es muy parecido. Retablos figurativos de estirpe italianizante en los cuales habría una serie de diseños de estirpe mudéjar, hablándonos de nuevo de una sociedad que tenía plenamente asimilado el bilingüismo lingüístico para sus obras de arte. En definitiva, parece que todos estos testimonios no son sino la punta del iceberg. En Jerez, como en otras muchas ciudades, los interiores, tanto sacros como domésticos, estarían recubiertos de una intensa decoración pictórica que asimilaría las tradiciones al alcance, tradiciones cristianas y tradiciones hispano-musulmanas, y que desde luego nos darían una imagen de los edificios muy distinta a la que hoy podemos percibir. Es necesario, por tanto, abundar en esta línea de investigación para percibir más claramente lo que fue el mundo del arte y de la estética en la Baja Edad Media en la Andalucía cristiana. Y con esto espero que ustedes no se hayan aburrido y haberles realizado sugerencias de su interés. Muchísimas gracias por la atención.